salinidad, puede haber también problemas de toxicidad porque el agua puede traer descargas químicas por fertilizantes en los ríos, y también se pueden presentar problemas de enfermedades que pueden ser causadas por parásitos, pueden ser causadas por bacterias o pueden ser de tipo viral. En el proceso patogénico, aquí podemos observar en esta diapositiva que tenemos 3 jugadores que al conjuntarse las condiciones adecuadas dan lugar a enfermedad. Tenemos al hospedero, que sería el animal que estamos cultivando, tenemos el medio, que sería el agua, y tenemos el patógeno. En condiciones normales, los 3 coexisten y no se manifiesta la enfermedad. Sin embargo, en las condiciones en las que se hace el cultivo de peces y camarones en la acuacultura, normalmente se tiende a tener una gran densidad de animales. Esto aumenta el número de animales, esto hace que baje la calidad del agua en el que se está cultivando, y esto, si está la presencia de un patógeno, esto puede dar lugar a que el patógeno infecte y en ese momento se manifieste una enfermedad. La interacción entre los animales cultivados y los microbios, por ejemplo, podemos observar crecimiento de bacterias en heridas. Al haber una gran densidad de animales, hay roces entre ellos, hay peleas, se causan heridas. Si la calidad del agua baja, entonces los microbios pueden llegar y pueden infectar y pueden causar enfermedad. Para esto se pueden tomar medidas preventivas y normalmente en un cultivo, en acuacultura, tenemos que cuidar la calidad del agua, tenemos que cuidar la aplicación adecuada de antimicrobianos para evitar la aparición de enfermedades, tenemos que cuidar que los pescados estén vacunados con una adecuada inmunización, tenemos que tener una calidad adecuada de alimento. ¿Para qué? Para que el pescado esté en buena condición física. Se debe de tratar de reducir al mínimo posible la densidad para no afectar el medio. Tenemos que reducir también el estrés en el que los animales están siendo cultivados y, si se puede, agregar suplementos dietéticos para que los pescados aumenten su vigor. Entre otras medidas de protección, también podemos clasificar a los peces por edades y tamaños, de manera que no haya mezclas y que no haya posibilidades de contaminación de una cohorte a otra. Otra cosa que se puede hacer es regular el transporte de animales de un lugar a otro. Y si se tiene que hacer transporte de animal de un lugar a otro, bueno, entonces asegurarnos de que esos animales tengan una buena cuarentena para evitar la introducción de enfermedades exóticas. Hay que tratar de mantener una buena higiene en los tanques de cultivo y asegurar que el agua y los alimentos están libres de patógenos, además de controlar a los peces silvestres que pueden estar viviendo cerca de los estanques o de las jaulas donde se tienen a los pescados. Si desgraciadamente se rompen, y esto ocurre con bastante frecuencia, se rompe el balance, entonces empieza la aparición de enfermedad. Esto lo puede notar el productor de manera que se observa en los pescados, por ejemplo, en cambios en el comportamiento de los pescados o cambios en la coloración. Algunos de estos cambios son típicos de ciertas enfermedades causadas por ciertos microorganismos. Por ejemplo, a veces los animales se observan con letargia, se observan que están como adormilados, que no se mueven. Esto es causado por ciertas especies. Algunos otros animales se puede observar que hay movimientos erráticos, y esto es normalmente producido por parásitos que les causan comezón en la piel, y los pescados tratan de rascarse contra las paredes de los tanques. Otra cosa que se observa cuando empieza la enfermedad es la pérdida de la coloración de la piel en algunos casos, y en otros casos lo que se puede observar es que la piel se oscurece, y normalmente esto es a causa de infecciones por parásitos. Existe una gran cantidad de signos externos que nos indican que ese animal está infectado y que está presentando una enfermedad, y nos da una idea para poder hacer un diagnóstico presuntivo de qué es lo que está afectando al animal. En esta diapositiva podemos observar que puede haber daño en los ojos, puede haber erosiones en las aletas causadas por bacterias, puede haber una lesión muy típica de una bacteria llamada Flexibacter.
que parece como si fuera una silla de montar sobre el lomo del pescado. Otras enfermedades producen granos o forúnculos sobre la piel del animal. Otras bacterias producen erosión de las aletas y el pescado va perdiendo toda la piel y se observa el músculo directamente en contacto con el agua. Otra característica importante de enfermedad es que en algunos pescados infectados se observa el abdomen que está inflamado. Se pueden observar hemorragias sobre la piel del pescado. Se puede observar muchos tipos de inflamaciones. La aparición de nódulos blancos sobre la piel de los animales son característicos de infecciones con un parásito llamado IC. Puede haber exoftalmia, que se ve como si fueran ojos saltones en los pescados. Todos estos son signos de enfermedad. Sin embargo, esto únicamente nos da un diagnóstico presuntivo de la enfermedad y no nos da una identificación positiva. Para esto hay que correr otras pruebas. Normalmente, cuando son enfermedades bacterianas, se puede de alguna manera tener un diagnóstico un poco más seguro, tratando de cultivar esas bacterias en medios de cultivo que son adecuados para esa bacteria. Esas bacterias nada más crecen en determinados medios de cultivo, y aquí tenemos en esta diapositiva una tabla de los diferentes medios de cultivo de selección que se tienen con las diferentes bacterias que crecen en ellos. Pero muchas veces esto tampoco es suficiente para poder tener un diagnóstico concluyente de la enfermedad que está teniendo el pescado. Muchas veces hay que hacer una identificación fenotípica de la bacteria. Hay que observar sus características externas al microscopio para poder determinar qué es lo que está causando la enfermedad. Puede ser en la morfología de la colonia en el cultivo, se puede hacer una tinción de Gram, una reacción acid-fast, etcétera, que nos puede dar una idea de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está causando el problema. Sin embargo, muchos de estos métodos a veces no son concluyentes. A veces existen similitudes entre diferentes especies de bacterias o diferentes parásitos, etcétera, y no es posible tener un diagnóstico concluyente de lo que está causando la enfermedad. En este momento es cuando entra la biología molecular para el diagnóstico de enfermedades en la acuacultura. ¿Por qué biología molecular? Porque esta técnica normal es altamente específica. Como se está usando únicamente el DNA o el RNA del patógeno que se quiere diagnosticar, nos puede dar un diagnóstico totalmente certero y seguro de qué es lo que está causando la enfermedad. La biología molecular, además de ser muy específica, es muy sensible. Puede detectar la presencia de niveles bajos de patógenos en los tejidos aún antes de que se manifieste la enfermedad. Además, nos puede servir para visualizar o detectar la presencia de estadios parasitarios que no es posible detectar por otros métodos, sobre todo cuando los parásitos son de tipo intracelular o cuando son muy difíciles de cultivar in vitro. Hoy voy a hablar específicamente de dos técnicas de biología molecular que usamos en el diagnóstico de enfermedades. Y una de ellas se llama reacción de cadena de la polimerasa, que podemos observar aquí en la diapositiva. Y la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas en inglés, es una herramienta muy útil en investigación, en diagnóstico, en secuenciación, en el desarrollo de sondas marcadas, en estudios de patogénesis. Todas estas funciones de la PCR las hemos realizado en el laboratorio y las seguimos usando. El principio del PCR es trabajar con DNA extraído de una muestra de tejido de un pescado enfermo. Aquí estamos asumiendo que en esa muestra de tejido, además de tener DNA del pescado, vamos a tener DNA del patógeno que está causando la enfermedad. Toda esta reacción, como podemos ver en la diapositiva, ocurre en un tubo de ensayo. Todo esto ocurre a nivel microscópico en un tubo de ensayo. Y el PCR, normalmente, el principio del PCR es de esta manera. El DNA, a temperatura ambiente, las dos cadenas de DNA se mantienen unidas. Y en el PCR
lo que se hace es separar esas cadenas, aumentando la temperatura hasta 95 grados, causando una desnaturalización que causa la separación completa de las cadenas de DNA. Después de esto, se baja la temperatura a 50 grados, que sigue siendo una temperatura muy por arriba de la temperatura ambiente. Las cadenas siguen separadas, pero esa temperatura de 50 grados permite que primers o cebadores específicos que nos van a ayudar a detectar la presencia del patógeno vayan y se peguen a las cadenas de DNA. Después de esto, se sube la temperatura a 72 grados centígrados y en este momento una enzima llamada Taq-DNA polimerasa se une a los primers y lo que empieza a hacer es empieza a sintetizar una cadena complementaria a la cadena del DNA que se separó. Esto nos va a traer como consecuencia, como podemos ver aquí, que al final de la reacción empezábamos con 2 cadenas de DNA, vamos a acabar con 4. En el siguiente ciclo de PCR, otra vez se sube la temperatura a 95, se separan las cadenas, se baja a 50, se adhieren los primers, se sube a 72, se sintetiza otra cadena nueva y así sucesivamente. En esta diapositiva podemos ver esquematizada una reacción de PCR. Podemos observar que si empezamos con 2 cadenas de DNA, al finalizar el primer ciclo vamos a tener 4, después tendremos 8, después 16, después 32 en el cuarto ciclo y así sucesivamente. Normalmente una reacción de PCR toma entre 30 y 35 ciclos. Al finalizar a los 35 ciclos vamos a tener 68 billones de copias de un fragmento de DNA específico para el patógeno de nuestro interés. ¿Y cómo se observa esto? Eso lo podemos observar a través de una electroforesis, que es lo que estamos viendo aquí. Lo que vemos, la electroforesis, es un gel de agarosa en el cual ponemos nuestra reacción de PCR y lo observamos a través de luz ultravioleta. Y lo que se observa es una gran cantidad de bandas específicas de diferentes tamaños. La presencia de esas bandas nos va a decir si está presente o no está presente el patógeno. Este es un método de diagnóstico extremadamente específico, muy sensible y muy confiable. Otra técnica que se puede usar es la hibridación in situ. Esto también parte a partir del DNA y cómo se separa cuando se calienta. Pero en la hibridación in situ lo que tenemos son cortes histológicos de un tejido con el patógeno y lo que hacemos es calentar la laminilla para que la doble hélice del DNA se pueda separar al aplicar el calor. Una vez que tenemos el DNA desnaturalizado o separado, podemos usar una sonda marcada. Una sonda es un pedazo de DNA que está marcado y que es específico para detectar la presencia o ausencia de un patógeno. Si el patógeno está presente, la sonda va a ir y se va a pegar al DNA del patógeno. Si el patógeno está ausente, la sonda no se hibrida, no se une a nada. Si el patógeno está presente, la sonda se va a unir. Entonces, la sonda llega y se hibrida al DNA del patógeno y una vez que la sonda está unida, esa sonda está marcada y el marcador se usa para producir anticuerpos contra el mismo. Si se usan anticuerpos contra el marcador de la sonda, normalmente esos